Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este glorioso día, aleluya. Usted y yo hemos resucitado, como siempre suelo decirlo, amanecimos vivos, aleluya, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que siempre nos levantemos con una promesa, nunca con una preocupación, así que te invito que oremos porque tenemos razones suficientes el por qué hacerlo. Padre, te damos gracias porque cuando nos levantamos con esta actitud de saber que siempre tenemos una promesa, así lo dice tu palabra en Lamentaciones 3:22, que por tu misericordia no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Así que cada mañana podemos disfrutar de una misericordia nueva que nos permite, Padre amado, entender que el plan que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente para cada uno de nosotros. Yo oro y clamo por cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Hoy quiero compartir una palabra, mis amados hermanos, una palabra que el Señor me daba, estaba meditando, pensando qué darles en el devocional, pero la oración que hago todos los días a las 5:30 de la mañana, incluso lo invito a través de Facebook en Devocionales desde el Corazón de Dios. Usted entra a Devocionales desde el Corazón de Dios en Facebook todos los días a las 5:30 de la mañana, de lunes a viernes, hora de Houston, Texas. Ahí usted va a tener un tiempo extraordinario de 1 hora de oración con este servidor, y cuando la pastora pues esté mucho mejor, estará también con nosotros. Y estaba hablando acerca de esta palabra y el Espíritu Santo me confirmaba esta palabra para hacer un devocional. El Salmo 27, el versículo 10, voy a leer algunos versículos y de ahí vamos a meditar en esta palabra. Salmo 27, versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Aleluya. Esta palabra, mis amados hermanos, es extraordinaria. El Salmo 27 compone 14 versículos que otras veces pues hemos compartido acerca de este salmo. Seguramente usted lo conoce si usted es una persona que ha tenido ya un buen tiempo con la palabra. El Salmo 27 es un salmo muy apetecido porque tiene muchas promesas, tiene palabras extraordinarias que nos bendicen mucho, porque este es un salmo de confianza en Dios, literalmente de confiar en Dios. Pero hay varias palabras que en medio de lo que vivía literalmente el salmista David, él dijo ciertas palabras en esta oración que indudablemente se tornan en principios escriturales para nosotros, que deben ser entendidos y aplicados en nuestro diario vivir. Cada que yo voy a la palabra y para entender cómo contextualizar lo que leo, siempre el Espíritu Santo me conecta con Romanos 15:4. ¿Por qué? Porque Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron antes para mi enseñanza se escribieron. Para mi enseñanza se escribieron, a fin de que a través de la palabra pues nosotros recibamos consolación y a través de la escritura. Es más, permítame, porque hay una parte que no recuerdo, pero no quiero fallar en cuanto a eso. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, escucha esto, a fin de que por la paciencia, esto fue lo que me hizo dudar, entonces por eso fui al texto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos
esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios tiene la propiedad de proporcionarme lo que yo necesito: paciencia, consolación y esperanza. ¿Quién no necesita eso? Y eso lo da la Escritura, las historias vividas, las cosas que se escribieron antes, las experiencias de los patriarcas, las historias que registra la Biblia. Tiene un sentido espiritual. Cuando por primera vez yo leí ese texto, cambió mi manera de ir a la Biblia. Mi manera de ver la palabra con ojos nuevos. Yo leo un salmo y yo digo, aquí tiene que haber una enseñanza. Aquí hay una verdad escondida. Y yo lo leo y vuelvo y lo leo y lo releo y comienzo a mirar, a buscar los contextos. Porque es que el Señor dijo que lo que se escribió antes, para mi enseñanza se escribió, para mi enseñanza se escribió. Entonces, teniendo eso en mente, leo yo Salmo 27, versículo 10, y el salmista hace esta declaración: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué el salmista tenía esa seguridad? O sea, con esta declaración el salmista está entendiendo y declarando que el cuidado de Dios, David sabía esto, que el cuidado de Dios podía ser mucho más fuerte y podía ir mucho más allá de los lazos sanguíneos, de esos lazos íntimos, tales como sentirnos protegidos, amados, cubiertos, cuidados por nuestros padres. ¿Quién más desea lo mejor para nosotros que una mamá o un papá? Tenemos que reconocer, pero tampoco podemos, como se dice, tapar el sol con una mano o con un dedo, porque sabemos que también como padres fallamos. Aunque seamos cristianos, todavía cometemos errores. Nadie fue a la universidad para aprender a ser papá o a ser mamá. Es más, según la estadística dice que cuando ya uno aprende a ser papá, ya es abuelo. Porque ya cuando los hijos crecen, le hacen sus observaciones. Y hablo a nivel personal, tengo 4 hijos. Yo fui en mi ignorancia, comenzando con mi historia, con el evangelio. Yo tengo 4 hijos, ya todos mayores, mayores, pero 2 casados y el tercero se me casa ahora el 21 de enero de este año. Bueno, del año que entra. Entonces estamos a pocos meses y mis hijos me han dicho: ¿por qué no eres tan estricto ahora con los últimos 2? Uno que tiene 27 años y el otro que tiene ya va a ajustar 24 años. ¿Por qué no eres tan estricto como fuiste con nosotros? O sea, imagínense que los propios hijos lo confronten a uno y de pronto digan: fallaste en esta área como papá. Pues eso indica quienes han entendido que nosotros no somos perfectos, que nos equivocamos, que nuestros padres nos criaron como a ellos les parecía. Mi papá me crió como a él le parecía. Yo le compartí incluso a la iglesia el domingo o el viernes en una clase, que mi papá, yo lo amé mucho, ya no está con nosotros, pero mi papá, éramos 3 hombres y nos compró guantes y nos ponía a pelear entre nosotros. Le decía al del medio: póngase los guantes con el niño y quiero ver sangre, no se los quiten hasta que no lo reviente. Y mi hermano del medio reventaba al pequeño. Luego, como yo era el mayor, me decía: póngaselo con el otro y reviéntelo, y yo lo reventaba. Y luego yo quedaba como el campeón y luego mi papá decía: póngaselos conmigo, y me reventaba a mí. Esa era su manera de educarnos. Luego nos saca a la calle, allá en la ciudad de Medellín, en el barrio Villahermosa. Venga, ¿quién se pone los guantes con mis hijos? Y nos sacaba a pelear a la calle. Esa era su manera de educación, para que no nos dejáramos de nadie, para que enfrentáramos la vida. Esa, como dice la Biblia, ellos nos educaban como a ellos les parecía. Entonces yo vengo de un hogar disfuncional,
Y aparte de eso, de esa clase de educación, entonces yo comienzo a educar a mis hijos, me caso, a Dios gracias conocí el evangelio, pero pudo más la tradición y cometí muchos errores. Por eso yo le hablo de un evangelio que transforma, de un evangelio que cambia, de un evangelio que te hace un papá conforme al corazón de Dios o una mamá conforme al corazón de Dios, pero tienes que seguir lo que la Biblia dice. Entonces, también el salmista, y tenemos que reconocer que hay padres abandónicos que aunque están dentro de casa, son padres ausentes, no se involucran en la educación de sus hijos, más bien le entregan un teléfono o una tablet o una computadora para que sean los medios de comunicación que le eduquen su propio hijo. Y somos tan ingenuos que llegamos y, ay, este muchacho, ¿por qué está tan rebelde? Es que no sé qué hacer con mi hijo, es que entró en una rebeldía. Entonces uno se imagina cuántos años tiene, será un adolescente, cuántos años tiene su hijo, no, solamente tiene 3, 4 años. Y no puedes con un niño de 3 años, con un niño de 4 años, no sabes qué hacer. Entonces imagínense, ¿por qué? Porque no aprendió por miles de razones, por la sociedad, por el miedo, por lo que sea. Entonces hoy en día los padres o los hijos están manipulando y mandando prácticamente a los papás. Que si no me da esto, no te quiero, no me quieres, y bueno, y manipulando, y los padres, cuando son padres que no se involucran en eso y no saben, entonces es necesario que entremos a estudiar todo esto. Sabemos que yo no puedo justificar la historia de mi vida o de mi pasado para decir que Dios me va a abandonar como me abandonaron mis padres. Hay gente que ahora me dice, pastor, usted está hablando, yo no tuve un papá. Bueno, obviamente tuve que nacer de una mamá y un papá, pero yo no los conocí. Me abandonaron, me dejaron, me regalaron, me vendieron. Cada uno tiene su propia historia. Entonces creemos que Dios va a hacer lo mismo. Por eso te cuesta tener una relación con el Creador. Por eso te cuesta llamarle papá, porque piensas que Dios te va a abandonar. Pero mira lo que dice la palabra. Y esto te tiene que ministrar. Por eso te dije que las cosas que se escribieron antes para tu enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Isaías 49. Versículo 15, dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y mire esta promesa, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios le está dando una promesa aquí al pueblo de Israel, a sus hijos. Te está dando una promesa a ti. Tú eres el Israel espiritual. Tú eres del pueblo de Dios y Él te está diciendo, aunque tu mamá y tu papá te hayan abandonado y hayan marcado tu vida, yo nunca, nunca, nunca te voy a dejar y nunca te voy a olvidar. ¿No le ministra a usted mucho esto? ¿No le levanta su autoestima de saber que independientemente de tu historia, Dios nunca te va a dejar? Así que yo te invito a que medites en esta palabra y mañana continuamos si Dios lo permite. Padre, yo te doy gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.